¿Querés saber el origen de Raiden y Shang Tsung de Mortal Kombat? Entonces no te puedes perder este video. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, rescate en el barrio chino. La historia comienza con Jack Burton, un camionero re langa que va de acá para allá llevando cosas, y un buen día llega a San Francisco a visitar a su amigo Juan. Después de apostar unos cuantos dólares y ganarle a Juan, este último le dice: va a venir mi novia asiática que está más buena que comer con las manos. Sí. ¿Me acompañas a buscarla al aeropuerto? Y dale, le dice Jack. Y dale. Todo iba muy lindo hasta que unos malandras que secuestran mujeres justo, la secuestran a Miao Jin, que era la novia de Juan, y ahí se pone como loco y va con Jack a perseguir a los pilluelos. Qué problema, ¿eh? Resulta que la persecución lo lleva a un barrio chino en San Francisco, donde más allá de que estaban en Estados Unidos, se topan con un desfile mortuorio donde velaban al jefe de una banda superpoderosa del barrio y que lo iban a enterrar, supongo que en un cementerio yanqui, o sea, tanta tradición para enterrarlo vaya uno a saber dónde, pero en fin, la cosa es que de repente aparece la banda rival, que también es repolenta, y ahí se agarran a las piñas. Después de un par de piñas y patadas, la banda superpoderosa estaba a punto de ganar, pero ahí nomás bajan del cielo tres chinos con sombrero innecesariamente gigantes y hacen gala de sus habilidades. Uno tiene mucha fuerza, el otro tiene cuchillos re locos y el tercero es Raiden de Mortal Kombat. Para que en un par de minutos hacen bosta a los superpoderosos y Jack y Juan, que estaban en el medio de todo el lío, se van al carajo, pero en su ida atropellan a Shang Tsung, que en venganza les termina robando el camión. Tristes y enojados, Jack y Juan no saben qué hacer y ahí llega Graciela con sus ojazos verdes y le dice: miren muchachos, a la Miau la secuestraron para la trata de mujeres, pero no se preocupen, yo sé dónde la tienen porque soy re grosa, y aparte porque soy amigo del director. Así que después de darles la dirección del cabarulo, Jack y Juan se van a buscar a Miau, pero de repente vuelve a aparecer Raiden y sus amigos y se llevan a la mierda a Miau. ¿Y por qué? Bueno, resulta que Shang Tsung está así como atrapado en el cuerpo de un anciano y necesita una chica con ojos verdes para deshacer el hechizo, y Miau le vino como anillo al dedo, así que le mandó los dos chinos superpoderosos, para que la secuestraran. La cosa es que se tiene que casar con ella y después matarla, o sea que le puso el hechizo, es un hijo de puta. Tiene que buscar una mina con ojos verdes, casarse y matarla, y todo esto en medio de un barrio chino en Estados Unidos. Alto guión, papá. Bueno, qué escritores tan flojos. Bueno, la cosa es que Jack y Juan se enteran por otro chino que se llama Ek Chen de todo lo que quiere hacer Shang Tsung y se ponen como locos. Jack porque quiere recuperar el camión y Juan porque quiere recuperar su camión. Sí. Así que van hasta la casa de Shang Tsung, se hacen pasar por empleados de la compañía de teléfonos y entran solo para ser atrapados. A eso se le llama estrategia. Mientras están atrapados, Shang Tsung les cuenta los planes que ya conocíamos y para conveniencia de la trama, los vuelve a encerrar en un calabozo. Podría haberlos matado y terminar con el problema, pero no, los encierra, vaya a saber uno para qué. Ah, sí, para que la película no termine. Pero no te preocupes, logran escapar sanos y salvos del lugar. ¡Qué bien! Lo malo es que la secuestran a Graciela. ¡Uy, qué mal! Lo bueno es que no la matan porque tiene ojos verdes. ¡Qué bien! Lo malo es que tiene ojos verdes. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? Así es, porque como tiene dos minitas de ojos verdes, Shang Tsung decide casarse con las dos, matar a Graciela y entrarle como agua al Titanic a Miau. Sí. En vista de que ahora son dos las chicas que tienen que rescatar, más el camión, Jack y Juan le piden ayuda a Ek Chen, que llama a lo que quedó de la banda superpoderosa y deciden ir todos juntos a la casa de Shang Tsung. Logran llegar sanos y salvos, ya que todos los guardias estaban por festejar la fiesta de casamiento y ahí nomás se empiezan a cagar a palos. No antes de que Shang Tsung se case. ¿Y por qué? Bueno, resulta que la maldición impedía que Shang Tsung pudiera conquistar el mundo, pero a la vez, si se la sacaban, era más fácil de matar. ¿Cómo qué? Ahí nomás se agarran todos a las piñas, Juan mata al chino de las espadas y Jack mata a Shang Tsung. El chino superpoderoso, en vez de matarlo, decide autodestruirse, vaya a saber uno por qué, y el pobre Raiden lo matan de un piedrazo en la cabeza. Sin duda, el peor final para el personaje. Al final todos festejan porque lograron recuperar sus camiones y Jack se toma el palo porque le gusta pasear por el mundo. Crítica final: la verdad que esta peli la vi hace muchos años y no me había dado cuenta de la catarata de incoherencias que tiene. Sin embargo, es una película que no aburre para nada, altamente disfrutable en su momento, un fracaso de taquilla y hoy por hoy reconocida como película de culto. Es más, hasta quieren hacer una secuela. Buena peli para pasar el rato y hay que agradecer que dio pie a que crearan personajes como Raiden, Shang Tsung y Liu Kang de Mortal Kombat. Abajo te dejo un enlace por si la querés ver. No olvides darle un me gusta al video, suscribirte al canal para participar del sorteo de los celulares y compartirlo. Ponete las pilas. Chau chau.